Bendiciones, hermanos, y esta noche traemos una enseñanza. La enseñanza se llama Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre excepto a sí mismo. Es un poco larga, pero es el tema. Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre excepto a sí mismo. Será una bendición para tu vida, edificativa, y deseo de todo corazón de que el Señor pues le hable a tu corazón y entenderemos muchas cosas que muchas veces hemos escuchado, pero sé que esta enseñanza pues te dará en el corazón, abrirá tu entendimiento y verás a Dios de otra manera, su gran amor, lo que ha hecho por nosotros, y entenderás que la salvación es por gracia, pero entenderás mucho más allá de que la salvación solo es una gracia. Antes que todo, pues vamos a adorar al Señor con una hermosa adoración y espero que la disfrutes. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti La vida es vana, y que sin tu amor no viviré. estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, Ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? por este fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Por ese fuego que me quema, Quiero que sin mil maneras. ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada. Y sin tu amor viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera que ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Quiero servirte de mil maneras. ¿A dónde iré?
¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema, quiero servirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema, quiero servirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gracias Señor te damos. Padre Santo, Padre Eterno, pedimos al Espíritu Santo, Señor, fluidez. Pedimos al Espíritu Santo, Señor, antes que todo, Señor, que sea Él hablando, fluyendo, quitando, cambiando, Señor, que lo que yo he escrito, que es una inspiración de Él, Señor, está a su merced, está a la voluntad suya. Que si hay algo que yo he puesto de mis pensamientos, sea quitado. Y si hay algo que yo no escribí de lo que Él dijo, que también sea agregado, Señor. Hermanos, para mí es una bendición estar aquí enseñando. Sé que es un refrigerio para mí enseñar, pero al mismo tiempo también es algo que cuando se enseña también es una responsabilidad de guiar a otros, enseñarle a otros, discipular a otros. La palabra no se hizo para contender, la palabra se hizo para enseñar, para redarguir, para mostrar el camino hacia el Padre. Y eso es lo que siempre se pretende en cada enseñanza. Como dijimos, la enseñanza se llama Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre, excepto a sí mismo. En la vida del cristiano, el que ya es un hijo arrepentido, existen preguntas que necesitan respuestas. Aunque muchas se pueden contestar, algunas no. Primero, porque Dios la mantiene como un misterio y Dios revela a quien Él desea y nadie lo puede forzar. Dios es Dios y Él es soberano. Segundo, porque Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre, excepto a lo que Él es a sí mismo. Todo aquello que está escrito en la Biblia es Dios, viene de Dios. Si Dios lo dice, Él lo cumplirá. Dice la palabra, Él no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Él es fiel a sí mismo. Él no es hombre, escuche bien, Él no es hombre para arrepentirse. O sea que Él promete y Él cumplirá. Hay dos lados de lo que Él en sí mismo es, ¿verdad? En su naturaleza santa. Primeramente sabemos que Él es amor, misericordia, y todos amamos esa parte de Dios. Pero también está la otra parte que dice que Dios es fuego consumidor. Esa parte, nadie quiere acercarse a esa parte de que Dios es fuego consumidor. Pero nosotros como hijos tenemos que lograr entender que su naturaleza es de amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros en esta enseñanza estaremos enfocándonos en que Dios es Dios, ¿verdad? Y no está sometido a la voluntad de ningún hombre excepto a sí mismo. Primeramente, tenemos que entender que la naturaleza de Dios es, escuche bien, Él todo lo sabe. Dios es omnisciente, presente en todos lados. Él es omnipresente, perdón. Él es todopoderoso, todo lo puede. Es ilimitado en tiempo, Él es eterno, ¿verdad? Es ilimitado en tiempo de vida, o sea que Él es eterno. Él existió, existe y existirá. Y algo bien importante, fiel a sí mismo. Dios es fiel a lo que promete y dice. Fidelidad. Dios es fiel a sí mismo.
Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, porque hay una fidelidad, hermanos, dentro de sí mismo, a Él mismo, porque su naturaleza justa y santa no le permite ser injusto, tampoco le permite mentir. Cuando Él promete, Él lo cumple. Él no está sometido a ninguna voluntad de ninguna criatura creada por sus manos. Dios es amor, paciencia, misericordioso también, ¿verdad? Como Padre Creador. También tiene su lado de santidad. Es puro, perfecto en su justicia a sí mismo. Eso ya lo expliqué, lo dije. Dios juzga no por la naturaleza del hombre, oiga bien, Dios no juzga por la naturaleza del hombre. Dios juzga al hombre, ¿verdad? Por lo que Él mismo es. Santo, puro, justo en sí mismo. Él, desde ese punto de vista, Él va a juzgar la vida suya y de los demás y aún juzga la vida, ¿verdad?, de aquellas entidades espirituales de rebelión en contra de Él. Su ira, sus juicios son derramados cuando el hombre sobrepasa el límite de la maldad, la corrupción, de la voluntad libre dada por Él, y la llevan a la voluntad permisiva desenfrenada. Muchos de esos juicios, hermanos, vienen por este tipo de maldad, corrupción. Entonces podemos ver por un lado el amor de Dios y podemos ver por el otro lado, ¿verdad?, los juicios de Dios. Debido a que Dios, Padre Creador, es perfecto y santo, más allá de la capacidad del hombre de poder regenerar en su vida, Dios se envió a sí mismo para poder redimir al hombre imperfecto a su perfección a través de Jesucristo. Mire, esto es muy importante que entienda. Debido a que Dios, Padre Creador, es perfecto, y como dije anteriormente, el hombre no puede replicar esa santidad. Y debido a ese hecho, Dios Padre, oiga bien, Creador, es perfecto y santo, más allá de la capacidad de cualquier hombre de poder regenerar en su vida esa perfección. Dios se envió a sí mismo a la tierra. Mire qué concepto más bello. Se envió a sí mismo a la tierra a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir al hombre imperfecto a su perfección a través de Jesús. Jesús le probó al hombre terrenal que el hombre tiene la capacidad individual de llegar a la santidad. Él, siendo Dios, lleno de poder, se despojó de toda gloria y poder y descendió a la tierra. Vivió sin poder, sin ayuda de su reino. Él, Jesús, vino a mostrar cuál era el camino al reino de los cielos, el camino al Padre. Dentro de este camino existen dos variantes, dos perspectivas, dos objetivos que internalizar nosotros como hijos mientras el hijo esté viviendo en la tierra. Primer objetivo, la salvación. Ya sabemos que la salvación es por gracia, porque nadie puede hacer las obras las cuales traen la perfección al temor de Dios y por ende santidad igual a la del Padre. Todos tratamos, usted trata, yo trato, mi esposa trata. Sabemos que nadie en el mundo se levanta cada día a fracasar. Sabemos que todos nos levantamos a perseverar, a encontrar esa santidad que Dios nos pide. Eso está en 2 Corintios 7:1. Por tal hecho, Dios, como expliqué, envió a su Hijo, ¿verdad? Pero en realidad se envió a sí mismo. Dios no puede ser tentado a pecar. Por tal razón, Dios nos escogió a un hombre. Oiga bien, Dios no puede ser tentado a pecar. Por tal razón, Dios no escogió
a un hombre de carne y hueso terrenal para traer la salvación. Hubieron muchos, como sabemos, pero sabemos que todos ellos, ¿verdad? Unos se mantuvieron más alto en santidad, otros tuvieron menos y otros pues fracasaron. Hubiera enviado al hombre, ¿verdad?, a una misión casi imposible de concretar. Entonces, ¿qué hubiera hecho Dios? Tentado al hombre a fallar. Y Dios no tienta a nadie, dice la palabra. O sea que Dios no iba a mandar a una persona que iba a fracasar para tan alto objetivo de adquirir una santidad perfecta. Entonces Dios dijo, no, yo no puedo tentar al hombre a algo que será imposible hacer. Muchos se han declarado y también han usurpado el testimonio de Jesús como Señor, por amor al poder, el liderato y postura de Dios en la tierra. O sea, conocemos muchos que se han declarado Jesús, han usurpado su lugar, sin ellos mismos entender que Dios para salvación se dio a sí mismo para tener una razón equitativa, del mismo valor, del mismo peso de santidad. Mire usted esto y escuche y entiéndalo. Esta es una enseñanza para nuestra vida, nuestras generaciones y nuestro corazón. Sin estos hombres que usurpan el lugar de Dios, ¿verdad? Sin ellos mismos entender que Dios para salvación, para justificar al hombre, ¿verdad?, se dio a sí mismo para tener una razón equitativa del mismo valor, del mismo peso. Y el único que tenía la misma santidad del Padre era el Hijo. Y lo envió a la tierra porque era el único en el cielo que podía hacer tal trabajo, y Dios sabía que no estaría tentado, no tentaría a alguien en la tierra, pues Él tenía esa solución. ¿Para qué? Para justificarse a sí mismo. Mire lo interesante y lo bello. Dios se dio a sí mismo, pero Él necesitaba una persona equitativa, de igual peso, de igual valor en santidad. Y por lo tanto, ¿verdad?, para poder justificarse a sí mismo, ¿verdad?, el por qué aceptar a una persona sin santidad que entre al reino de su propiedad, el cual es base, logística, desarrollado, creado y mantenido en santidad, tuvo que mandar a Jesús. Se mandó a sí mismo. En el cielo no existe la corrupción. Escuche bien. En el cielo no existe la corrupción. Todo aquello que se corrompe es retirado y sacado. Tenemos ejemplos bíblicos. Podemos ir a la Biblia y recordemos que cuando el arca era llevada hacia otro lugar, vinieron alguien y la tocó. Inmediatamente cayó calcinado. Porque dentro de la santidad del Padre no existe corrupción, y todo aquello que es corrupto es desechado, es calcinado instantáneamente por la gloria y la santidad que el Padre carga. Por tal hecho, escuche bien, para que una persona tenga una relación con Dios, tiene que ser visto a través de la santidad de Jesús. Pero ¿por qué a través de la santidad de Jesús? Porque es la única santidad que es de igual valor, es equitativa y de igual peso que a la santidad del Padre. Pero va más allá Jesús de la santidad. Jesús cumplió la voluntad de Dios viviendo en la tierra, demostrando obediencia, sometimiento a la naturaleza de Dios. Lo que veo hacer al Padre, dijo Jesús, eso hago yo. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son
mis hermanos. Y también dijo Jesús, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si la salvación es por gracia, deduzcamos el simple hecho que otro hombre que no sea Jesús se pare ante Dios como mediador, sin el mismo peso de santidad. Hay un versículo en 1 Corintios 3:4 que dice, porque diciendo el uno yo soy de Pablo y al otro yo soy de Apolos, que dice el versículo, dice, no son carnales. Nosotros no somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Nosotros somos de Jesucristo. Porque es el único que tiene la capacidad y la santidad para justificarnos ante ¿quién? Ante el Padre. Ningún carnal podrá justificar a otro hombre en salvación, porque el peso de la santidad de Dios lo arrollará en fuego. Fuego santo, casi inmediato, caerá muerto, calcinado. Como expliqué, hubieron hombres que tocaron el arca y cayeron muertos. Nosotros sin Jesús no podemos sobrevivir. Tendremos que ser perfectos en obras. Y tal hecho no es posible. Cabe al cuerpo, oiga bien, corrupto y la mente que corre a hacer lo malo. Nosotros naturalmente, desde Adán y Eva, estamos en un cuerpo corrupto, una mente que piensa maldad, piensa lo malo. Nosotros, ¿verdad? Prácticamente sin Jesús no podríamos sobrevivir ante la presencia del Padre. 1 Corintios 3:5 también dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Nosotros en la tierra somos simplemente ministros. Somos embajadores del reino de Dios. Nuestro trabajo para el Padre es prácticamente tener un evangelio que lleve la luz a los demás, un evangelio que nos edifique, un evangelio que lleve, ¿verdad?, las buenas nuevas de un cambio de vida, de un camino a otro. La salvación, hermanos, tiene conceptos claros para encaminar al hombre. Escuche bien, la salvación tiene conceptos claros para encaminar al hombre. Primero, dice la palabra que el que persevere alcanzará la corona de la vida. Segundo, el que persevera gana su alma, lo dice la palabra. Tercero, el que ayuda al reino de Dios a traer gente al arrepentimiento, dice que multitud de pecados serán perdonados. Dios sabe nuestra condición. El perseverar quiere decir uno que no se para, que continúa. No hay especificaciones de si se cae, no entrará ya al reino de los cielos. Hay que levantarse y hay que seguir perseverando. Eso está en Mateos 8:22. El hecho de la salvación, escuche bien, es no conformarse a las obras y a la mente del mundo. Cada cual será juzgado individualmente por Dios por sus hechos y pensamientos. Ese fue el primer punto. El segundo punto es, ¿verdad? El primer punto fue acerca de la salvación y la gracia. Nosotros no necesitamos obras para la salvación. El segundo punto es las obras que una persona en su libre albedrío de hijo de Dios hace es como consecuencia de haber creído en Jesús. Jesús dio un testimonio de vida como guía y también nos dio un testimonio de convicción de muerte por creer en la voluntad y sometimiento a Dios como Señor, como Creador. Para Pablo, vivir en testimonio a Dios por Jesús
cómo exponer su vida a muerte era una ganancia para él. Uno exalta a Dios en vida y la otra lo adora, honra y exalta, ¿verdad?, si muere. Ambas tienen de Jesús una convicción de testimonio. ¿Qué tiene que ver la convicción de testimonio, ¿verdad?, con el segundo punto, que son obras? Cuando la Biblia habla de arrepentirse y convertirse, significa que cambia de mente, de forma de pensar. Al hacer tal cambio, su mente, la mía y los demás, ¿verdad?, le enseña al corazón a cambiar de un camino de pecado a un camino de santidad. Porque la palabra dice que el corazón habla, que la boca habla del corazón. Entonces la mente le tiene que enseñar al corazón a hablar distinto. Sin embargo, si no se tiene la vida y muerte de Jesús como un hecho real, plasmado en convicción mental y física, el camino del evangelio será un peso para cualquier persona. O sea que hay que tener una convicción de testimonio. ¿Pero qué testimonio? ¿El mío o el de Jesús? Nosotros tenemos que afianzar, escuche bien, nuestras obras, no en el testimonio del hermano, no en el testimonio del pastor, no en el testimonio del que adora. Usted tiene que cementar su convicción de testimonio en lo que Jesús hizo. De lo contrario, como va este mundo tan difícil, este mundo que está en rebelión contra el Padre, no va a sobrevivir. Nosotros necesitamos entender que la convicción de testimonio es la de Jesús. Y hay buenos ejemplos, el de Pablo. Pablo que decía, el vivir o el morir me es ganancia. Así que nosotros fijemos en nuestra convicción de obras el testimonio de Jesús. Tal persona, escuche bien, tal persona caminará como un hijo. La persona que no tiene un testimonio, una convicción de testimonio, tal persona caminará como un hijo a rastras, dando que hablar, dando lástima al mundo, no convertido a Dios. Un hijo salvo con un Dios pequeño, dirán, sin poder para el mundo. Esas son las personas que caminan sin un testimonio, sin una convicción de testimonio. Y ellos verán que su propio testimonio de vida no tiene hechos que respalden su fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Querrán creer en Jesús como Señor si la persona, ¿cómo querrán creer en Jesús como Señor si la persona no muestra inicios de que algo nuevo, algo distinto ha pasado en esa persona? Entonces, ¿cómo los demás van a creer? No podrán creer jamás si no hay un cambio de vida, de actitud, forma de hablar. Muy difícil. Las obras son en verdad un producto personal. Tal producto ha sido establecido en la mente y el corazón. Como el hombre piensa, así es dentro de sí, dice la palabra. Hermanos, un arrepentimiento es un cambio sin obras, solo abstracto. El arrepentimiento es abstracto. Convertimiento, oiga bien, y el convertimiento, arrepentidos y convertidos. El convertimiento es un cambio de mente ya puesto en acción con obras, materializado, físicamente, verbalmente y emocionalmente. Mire la diferencia. La fe sin obras solo demuestra que es un sepulcro blanqueado en la persona. Alguien que conoce qué hacer, pero no hace obras. Esto es distinto a la salvación por gracia, ¿verdad? O el punto número 1. Esto es distinto a la salvación por gracia, o el punto número 1, lo repetí. Estas personas están conscientes de cuál hechos tienen que hacer, pero escogen hacer lo malo. Un versículo bíblico que es impactante es: Dios conoce las intenciones del corazón y las intenciones de los pensamientos.
¿Quién puede engañar a Dios entonces? Nadie. Nadie se puede esconder de Dios. Si Dios le encuentra a usted maldad, escuche bien. Si Dios le encuentra maldad a usted, a mí, a cualquiera, en su mente y su corazón, está usted en graves aprietos. Dios sí rechaza a aquellos hijos que planean la maldad. Acordémonos que Jesús le dijo a uno de sus hijos, a sus supuestos, ¿verdad?, hijos de Dios, hermanos de Jesús, les dijo: Señor, en tu nombre profetizamos, liberamos, sanamos. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Usted sabe qué les dijo? Les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Y la palabra conocí, significa alguien que tiene trato a diario con otra persona. Imagínese usted, deduzca usted que Jesucristo les dijo: yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dijo: en el infierno será el crujir de dientes. Todo esto es bien interesante, porque al final vamos a hacer un resumen pequeño de todo. Usualmente los sepulcros blanqueados son aquellos hermanos que tienen obras no aprobadas por Dios y guían a otros a la muerte espiritual. Guías ciegos guiando a otros. Lo hacen consciente e inconscientemente. Consciente porque algunos sí saben lo que hacen. Inconsciente porque muchas veces ignoran las escrituras. La fe de una persona en Jesús le es motivo para convertir sus obras. Escuche bien, la fe de una persona en Jesús le es motivo para convertir sus obras. Los frutos de la carne tienen que ser convertidos a los frutos del Espíritu. Ahora, tengamos conciencia de lo siguiente. Primeramente, usted, yo, mi esposa, vamos a ir paso por paso en esta enseñanza. ¿Tiene usted la salvación por gracia? Entonces usted viene y le pone un check. Pastora, ¿usted tiene la salvación por gracia? Amén. También yo, amén. Y espero que usted la tenga por gracia. Usted no necesita obras. No necesita hacer ninguna obra para ser salvo. Ahora, cuando llegaste a los caminos de Dios, traías los siguientes frutos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con los frutos de la carne, que son los que traemos del mundo, y los cuales, ¿verdad?, nos arrepentimos, escuche bien, nos arrepentimos para una salvación por gracia. Pero no convertimos el alma para transicionar, para cambiar los frutos de la carne a los frutos del Espíritu. Entonces, Gálatas 5 del 16 al 26 nos enumera lo que traíamos antes, ¿verdad?, de convertirnos. Vamos a decir que ya estamos convertidos. Cuando vaya leyendo, usted va a ir analizando, que el Espíritu Santo le vaya diciendo a usted cuáles no están convertidos, y póngale una X o póngale un palito si usted siente que en su espíritu que esa área ya está convertida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, que es andar buscando pleito, disensiones, creando divisiones, herejías, dogmas humanas antibíblicas, envidias, homicidios, borracheras. Tenga cuidado con borracheras. Si usted bebe una copa de vino, usted no es ningún borracho. Si usted bebió algo que tiene licor, no es un borracho. Un borracho usualmente es una persona que deja su mente en blanco. Pierde el control y pierde el conocimiento. Y la palabra dice: meditad en la palabra. Y un borracho tiene la mente en blanco. Que entendamos esa. Orgías, que es, verdad, relaciones sexuales entre más de una sola persona.
Ahora, ¿cuántos de los frutos del Espíritu hay en usted en este momento? Amor. Usted todo lo puede, ¿verdad? Todo lo sufre, no es envidioso. Usted y yo, bueno, incluyéndome yo, ¿verdad? Todo lo podemos, no somos jactanciosos. Dios mío, mejor no me meto en eso. Gozo, que estar contento en lo bueno y lo malo, feliz, estar en paz, sereno, tranquilo, habilidad de aceptar los hechos de la vida, aunque sean adversos, pero nosotros nos mantenemos en paz. Paciencia, capacidad de esperar sin desesperación. Sin paciencia, esperar a Jesús y su venida se vuelve un afán y un gran peso. Así que lo que pasa con la paciencia es que la paciencia hay que conquistarla. Por eso es que muchos pasan, Señor, dame paciencia, y prueba, y prueba, y prueba. Señor, dame paciencia. No pida paciencia, pida templanza. Pide paciencia, vienen las pruebas para enseñarle a esperar. Benignidad, que es, ¿verdad?, sin maldad. Bondad, que es la habilidad de dar. Fe, ¿verdad?, creer sin ver. Mansedumbre, capacidad de controlar sus emociones, ¿verdad? Al manso lo agreden y está calmado como si no pasara nada. Templanza. La paciencia se adquiere por experiencia, pero la templanza es un don de Dios, ¿verdad? Es alguien capacitado para esperar, es emocionalmente firme, estable, ¿verdad? El paciente no siempre tiene templanza. A tales personas los tiempos, ¿verdad?, a los de la templanza, los tiempos malos, bueno, sus emociones son firmes y estables. Entonces, ¿en qué etapa está usted? ¿Cuánto de los frutos de la carne tiene y cuánto de los frutos del Espíritu tiene? Es bien importante eso. Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre, ¿verdad? Excepto a sí mismo, lo acabamos de, ¿verdad? Ese es el tema por el cual llegamos. Todo el resto solo es información para enseñarle. Ahora, Dios es Dios y no está sometido a la voluntad de ningún hombre, excepto a Él mismo, a sí mismo. Dios nos dio la salvación por gracia, no para que nos quedáramos estancados en la vieja manera de pensar y de vivir en el pecado. Escuche, su intención original es que vayamos caminando al encuentro con Cristo en su segunda venida. Su intención original es que vayamos caminando al encuentro con Cristo en su segunda venida. La propuesta de Dios como Padre es ser fiel a sí mismo. Si Dios acepta que alguien entre a verlo a Él sin santidad, moriría inmediatamente, porque Él, escuche, Él es ¿qué? Él es santo. Ya aclarando la salvación por fe en gracia y los frutos de arrepentimiento y convertimiento, venimos al punto acerca de quién es Dios, su naturaleza, su justicia, su santidad, su soberanía. Venimos a entender que Dios sí tiene características que todos amamos, pero también es fuego consumidor. Él nos dio la salvación por gracia. Pero ¿para qué necesitamos el convertimiento del alma, cuerpo y del espíritu entonces? ¿Para qué? La salvación es por gracia. Usted no tiene que hacer obras. Las obras son fruto de su fe. Si usted tiene convicción de testimonio de Jesucristo, usted va a hacer obras porque usted quiere el testimonio de Jesucristo en su vida. Y de esa manera usted dar un testimonio al mundo que existe un Cristo vivo que resucitó. Y usted no va a dar lástima, porque los cristianos que viven, ¿verdad?, sin el testimonio de Cristo, viven, ¿verdad?, dando testimonios no cristocéntricos. Y lo que dan es tristeza. Pero sabemos que vamos de proceso en proceso.
¿cierto? Vamos de proceso en proceso cambiando. Así que esa tristeza Dios la va a convertir en gozo poco a poco. ¿Que nos va a procesar? Sí. Nos machaca también. Pero eso es parte de nuestro crecimiento. Pero ¿para qué necesitamos el convertimiento del alma y cuerpo y del espíritu entonces? ¿Verdad? ¿Para qué? Poder que emana de su presencia en santidad, ¿verdad? Es como una bomba que destruye todo aquello que va en contra de lo que Él es. Escuche bien, el poder que emana de Dios, que sale de su presencia, de su santidad, es como una bomba que destruye todo aquello que encuentra enfrente de Él. No porque Dios sea destructor, sino porque el peso de la gloria, de su santidad, no puede tener, a su alrededor de Dios no puede haber nada contaminado. Nada contaminado. Por eso Dios, todo el reino de Dios en el cielo es santo. No existe una gota de corrupción porque es instantáneamente quemada por la santidad de Dios. La persona no podrá, pero ni decirle una sola palabra cuando su vida ya estará quitada. Al ser fiel a sí mismo significa que Él no tentará a una persona a venir a su presencia para que su gloria lo mate instantáneamente. Dios no lo va a hacer así. ¿Qué justicia, escuche bien, hay en traer a alguien para matarlo? ¿Qué justicia tiene Dios en llevar a alguien al cielo para matarlo allá? Ninguna justicia. Mejor lo calcina aquí abajo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros nos convirtamos? Dios nos quitó las leyes, vino a hacerlas cumplir a través de Jesús. Las leyes son las que le enseñan al hombre el bien y el mal, le enseñan el pecado. ¿Qué es lo que está mal? Es pecado, dice. ¿Verdad? También lo inducen a desear lo malo, porque ya su cuerpo está contaminado, corrupto. Jesús enseñó como testimonio que el hombre se puede enseñorear de las leyes. Él venció las leyes. Usted todo lo puede en Cristo, yo también. Nosotros dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Es ese testimonio de vida que sin gloria, sin poder, sin ayuda del reino del Padre, Él vino a nosotros a probarnos que nosotros sí podemos ser santos e ir en ese camino. Dios le ha permitido al hombre vivir en un proceso de descontaminación, de la corrupción de su espíritu, alma y cuerpo, sin ser condenado por sus fracasos y errores. Escuche esto, muy importante. Usted tiene en una mano la salvación, ¿cierto? En la otra mano usted tiene frutos. Pero tiene dos clases de frutos ahorita. Usted tiene en una mano, ¿verdad? Tiene la salvación por gracia. En la otra mano usted tiene, hasta este punto, usted tiene los frutos del Espíritu. Pero dentro del fruto del Espíritu también existen todavía en nosotros. No hay nadie que sea santo, porque si usted es tan santo, Dios lo hubiera usado entonces en vez de Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, en una mano, vamos a quitar esta mano, ya sabemos que tenemos la salvación por gracia. Entonces, tenemos frutos de la carne y tenemos frutos del Espíritu. Dios nos ha permitido vivir en un proceso de descontaminación de la corrupción de nuestro espíritu, de nuestro alma y de nuestro cuerpo. ¿Lo sabe Dios? Sí. Él lo sabe completamente. Nos permite vivir así. Se lo voy a explicar por una cita bíblica. Un dueño de una viña mandó a alguien, ¿verdad? Primeramente en la mañana a trabajar. Después al mediodía, después en la tarde y ya casi al terminar el día el dueño mandó a otro a trabajar. Y a todos les pagó con la misma moneda.
¿Qué significa? Mire, hay gente que apenas comienza, otros que ya tienen un proceso largo, otros que ya tienen 20 años de proceso y otros que apenas Cristo venga se van a convertir y ahí mismito se los va a llevar el Señor. Y esos van a tener frutos de la carne, pero más, porque no han tenido tiempo de proceso. Entonces ellos, los que apenas Cristo venga en su segunda venida, ¿verdad?, van a ir llenos de frutos de la carne, ¿verdad? Carnales, terrenales. ¿Se van a ir con Dios? Claro que sí, porque si se han arrepentido. Entonces Dios nos ha permitido vivir un proceso de descontaminación mientras viene Jesucristo en la segunda venida, y si ya pues llegamos al final de nuestros días, sabemos lo que nos espera, ¿verdad? Escuche, Dios le ha permitido al hombre vivir en un proceso de descontaminación de la corrupción de su espíritu, alma y cuerpo, sin ser condenado por sus fracasos y errores. Debido a que Dios no soporta a su alrededor nada contaminado, está Jesús representando al hombre arrepentido, mientras va tal hombre transformándose a través de la renovación del entendimiento de quién es Dios, no quién es el pastor, no quién es el adorador, ni quién es el tesorero, ni la muchacha que anda adorando, tampoco, no es entendimiento. La renovación del entendimiento es de quién es Dios. No ponga sus ojos, porque el hombre cuando falla, no lo falla. Todos fallamos, todos cometemos errores, vivimos dentro de ese límite. Somos imperfectos. Mire, hermano, Dios está sometido a sí mismo, a su naturaleza. ¿Cómo cree usted que lo va a llevar hasta Él sin su representante equitativo en santidad? ¿Cómo cree usted que lo va a llevar a usted en estos momentos, verdad, sin su representante, escuche bien, equitativo en santidad, en peso de gloria? Usted necesita a Jesús. La gracia, la salvación por gracia significa que Dios nos está salvando de sí mismo a través de Jesús. Porque el único en la tierra, no existe mediador, el único que tiene la misma santidad del Padre es Jesucristo. Por lo tanto, si Dios está aquí y Jesucristo está acá, oiga bien, nada va a pasar. Si usted se arrepintió, si usted está convirtiendo su carne, sus frutos carnales, ira, enojo, contienda, y usted va, poco a poco va adquiriendo los frutos del Espíritu, Dios no lo va a rechazar. De la única manera que el Señor lo va a rechazar es lo que dijo Jesucristo. Le dijo: en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos. Y Jesucristo le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo aquel que planea hacer lo malo, planea pecar. Todo aquel que en su mente acaricia un pecado y lo está acariciando y lo está planeando cómo va a llegar a hacerlo, Dios rechaza tales personas. Jesucristo las rechazó, les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no piensan hacer lo bueno, que no piensan en lo que el Padre quiere, sino en sus propios deseos.
El concepto más erróneo de los hijos de Dios es pensar que ya, confesando a Jesús, ya tiene ganado el cielo. Y en cierto aspecto esto es verdad. Si al convertirse Jesús viene en su segunda venida y usted tiene, pero poco convertido, como expliqué, usted se irá al cielo. Pero si usted ya tiene tiempo de proceso y no ha podido convertirse del camino del pecado al camino de la santidad de Dios, ¿cómo cree usted que Dios será tentado a que vaya hasta su trono santo donde él habita? Lo va a calcinar. ¿Pero por qué lo va a calcinar? ¿Cómo lo va a proteger Jesús si usted tiene maldad? Dice que Satanás cayó del cielo por planear una rebelión ¿contra quién? Contra el Padre. En el cielo no puede haber contaminación. Si usted está pensando que usted puede planear pecar, mentir planeando, sabiendo, consciente, si usted sabe que está fornicando, adulterando, mintiendo, robando, levantando falsos testimonios, murmurando, y lo está haciendo conscientemente, ¿usted cree que Jesucristo lo va a llevar arriba para que lo calcine el Señor? Porque su santidad es tan grande que Dios no va a ser tentado a cometer tal hecho. ¿Para qué lo va a llevar arriba? Para que usted muera por el poder de su gloria, de su santidad. ¿Podrá Jesús salvarlo cuando el hombre conscientemente planea el pecado y se consume en su propia maldad? Jesús primeramente no va a salvarlo porque no lo va a llevar. No se apunte porque no va. Es una realidad grande. Si yo pensando lo malo y planeando hacer lo malo, oiga bien, usted puede tener frutos del Espíritu que está trabajando arduamente. Y usted puede tener frutos de la carne, ¿verdad? Que también está trabajando obtener, quitarse, perdón. Dios nos ha dado esa habilidad de poder nosotros trabajar en nuestras debilidades por mientras Jesucristo viene. Pero no le va a permitir si usted tiene pecado planeado, ¿verdad? Una cosa es que usted inconscientemente, ¿verdad?, comenzando a hacer algo, terminó mal, pero los motivos de su corazón era de servirle a Dios. Acuérdense que al principio que decía, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dice que Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él lo sabe y lo conoce todo. Dios está en todos lados, omnipresente, omnisciente. Me falta una que no me acuerdo en estos momentos. Él es omnisciente, omnipresente y hay otra. O sea que Dios está presente y Dios lo conoce todo. Es omnipotente, que está presente en todos lados. Ahí está. Hermanos, Jesús mismo condena la acción premeditada de planear correr al pecado. La llama maldad. Jesús no tentará al Padre a que alguien no preparado suba al cielo, porque será Jesús mismo tentándose a sí mismo. ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice claramente, dice que Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dice que él no puede ser tentado y Él no va a tentar a nadie. Esa es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, una persona que tenga maldad difícilmente va a ir al cielo. Yo sé que es difícil escuchar estas cosas. No es lo mismo en proceso de descontaminación, escuchen bien, no es lo mismo en proceso de descontaminación por salvación en gracia a alguien consciente del pecado que comete. Pastor, ¿usted entendió eso? Nosotros, hermanos, estamos en la gloria. Nosotros tenemos vivimos por gracia. La gracia, ¿sabe cuál es? La gracia es que Dios mismo se dio a sí mismo a través de Jesús, porque era la única persona que tenía santidad.
para no culminarnos y darnos la oportunidad a usted y a mí de vivir en un proceso de descontaminación de los frutos de la carne, ir transicionando a los frutos del Espíritu. Pero usted puede caerse y levantarse, caerse y levantarse. Eso es perseverar. Usted decía la primera información, que el persevera alcanza su alma, se gana la corona de la vida. Mire qué precioso. Ahora le estoy poniendo todo lo que dije, se lo estoy poniendo en una sola bolita para masticar. Mire qué precioso. Nosotros somos bendecidos. Somos súper bendecidos. No es lo mismo en proceso de descontaminación que por salvación en gracia. A alguien consciente del pecado que comete. Lo hace bajo entendimiento propio, seducido por sí mismo y el deseo que siente del pecado. Conscientemente vitupera la sangre de Cristo derramada. No hay condenación para los que creen en Jesucristo. Esto van de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque le voy a decir a algo. Somos bendecidos. Porque poco a poco nosotros vamos mejorando. Unos más lentos que otros, pero todos vamos mejorando. Quizás sea necesario entender el siguiente punto. ¿Puede una persona en proceso de descontaminación por salvación en gracia quedar tirado dentro de la ley? Es súper peligroso usar la salvación por gracia para pecar premeditadamente. Oiga bien, es súper peligroso usar la salvación por gracia para pecar premeditadamente. Si usted peca premeditadamente, lo que significa es que usted tiene maldad en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, en todo su ser. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra. El día que usted peca tratando de servirle a Dios, lo que usted comienza como una gestión correcta, buena al servicio de Dios y para la gloria de Dios, y en el camino por falta de experiencia, falta de entendimiento, por influencia demoníaca, usted termina haciendo mal. Dios da crédito a las intenciones de su corazón y de su mente. ¿Verdad? A lo que usted comenzó como bueno, aunque haya cambiado por mal, Dios es justo. ¿Conoce Dios sus intenciones de su mente abstracta y de corazón, hechos materializados, físicos, emocionales? Claro que los conoce, claro que sí. Dios honra lo que les honra. Dios ve que usted ama lo que él ama y odia lo que él odia. El único perfecto que ha vivido en la tierra es Jesús. El resto, por más grande, por más poderoso, su testimonio de vida en algún punto cometieron errores y fracasaron, pero sus intenciones y motivos eran de benignidad, eran de servirle a Dios. David planeó la muerte de Urías porque se acostó con Betsabé, ¿verdad? La mujer de Urías. Dios pagó a David conforme a su pecado. Y aún peor, el pueblo que lideraba pagó las consecuencias de la maldad de David. Eso es maldad, premeditar algo. Dios le pagó a David conforme a lo que él sembró. Él sembró muerte y él cosechó muerte en su familia. Lo traicionó su hijo. Creó una infinidad de cosas a través de esa maldad. El formato de la salvación por gracia no excusa el pecado premeditado. Escuche bien, el formato de la salvación por gracia no excusa el pecado premeditado. Cuando el hombre entra al pecado premeditado, no es que no es salvo todavía, sino que cada día que pasa haciéndolo va regresando hasta que pierda su camino de gracia. La salvación nunca se va, es la persona que sale del camino de la gracia y después ya no reconoce cuál es la santidad, ya no reconoce cuáles son los frutos del Espíritu, entra de nuevo al camino de los frutos de la carne. La salvación siempre está ahí. Es la persona que se pierde y el enemigo, ¿sabe qué hace? Cega el entendimiento de nuevo.
y aunque usted le hablen de la palabra, dice que, escuche bien lo que dice la palabra, dice que cuando el demonio llega a la casa y la ve ordenada y barrida, dice que era uno y regresa con 7 peores y el estado de ellos vienen a ser 8. Así que cuidado con ese número infinito que dicen ellos, que se tatúan, que dicen que es infinito, que implica un número 8. Tenga mucho cuidado con eso en su piel. Si ya no se cree en el testimonio de Jesús como guía al Padre y ya hay frutos carnales más que frutos del Espíritu, no se perdió la salvación, sigue ahí, se perdió la persona que no tiene entendimiento, está embotada de nuevo a la ley en que vivía, que declara el pecado. Espero, hermano, que esto haya sido una enseñanza de edificación. Dios nos ha dado algo tan precioso, que es la salvación por gracia. Nos dio a un Jesús que tiene la misma santidad que el Padre. Jesús, ¿verdad?, nos ayuda a ir en el proceso de convertimiento del alma. Y Dios no nos juzga porque a veces nos caemos y levantamos. Dios quiere que perseveremos dentro de esa fe, pero no podemos usar la salvación por gracia para hacer pecado premeditado, porque eso lo que va a hacer es que usted se va a comenzar a llenar de frutos de la carne hasta el punto que usted se vaya del camino de la salvación por gracia. La salvación permanece ahí, es usted el que se va para afuera. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos que el entendimiento es recibido para seguir, para perseverar. Dios tiene grandes planes para su vida, pero Dios también quiere que usted deje ese mundo premeditado de maldad, de planear hacer lo malo, porque usted mismo se está destituyendo. Jamás Jesucristo lo va a llevar al cielo, escúcheme bien, con la maldad, con el pecado premeditado. Jamás lo va a hacer el Señor, porque sería tentar a Dios Padre a que tenga que darle muerte en el cielo. Entienda eso. Jesús jamás lo va a llevar al cielo, porque no va a tentar al Padre en su santidad. Dice, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Pero ¿de qué santidad habla Dios? De la santidad del Padre. Dios Padre es la primera santidad. Usted no es la santidad. Usted jamás va a tener la santidad del Padre. Jamás su santidad va a ser perfecta. Mire bien, la santidad que está hablando el Padre es la santidad que Jesucristo le da. Oiga bien, dice la palabra, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Pero no es su santidad. Nosotros vamos de proceso en proceso. Estamos en una salvación por gracia y vamos convirtiendo el alma poco a poco. De la santidad, de la gracia, la salvación por gracia significa, el Padre tiene santidad. Jesucristo tiene santidad. Y esa es la única manera que podemos ver el rostro de Dios, por esa santidad. Dios no lo va a botar de su reino, no lo va a arrojar. Si usted sigue perseverando, puede cometer errores, puede usted fracasar, levántese, sacúdase. Quítese ese demonio de culpabilidad que le dice, no, ya tú no eres importante en el reino. Usted es importante para Dios. Pero usted despójese de todo pecado premeditado. No permita eso en su vida. Porque la santidad de Jesucristo, la santidad de Dios, es la gracia unida. Dios nos ve a través, aquí estamos nosotros, aquí está el Padre Jesucristo. Dios nos ve a través de Jesús. Pero Jesús no va a llevar a alguien con maldad premeditada. Despójese
de estar pensando que Dios no conoce las intenciones de su corazón, las intenciones de su pensamiento, porque Dios lo conoce todo. Usted no lo puede engañar. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No pierda usted una eternidad por un momento de placer. Bendiciones de parte de la pastora Kenia y el pastor Marcio. Bendiciones.